Muy buenas noches, doctor. Nuestro tema general es excusa, recusación y sujetos del proceso del COGED. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Lady Michelle Ochoa Barrezueta, María del Cisne López, César Fabián Benítez Flores, José San Martín Ramón y quien les habla mi persona, Noelia Estefanía Salazar Coro. Esta materia o asignatura es de Derecho Procesal Civil 1. Somos del sexto semestre paralelo B de la sección nocturna. A continuación, mi compañero César Benítez les va a explicar nuestro primer punto del tema. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. En esta noche le vamos a hablar sobre la excusa y la recusación. ¿Qué es la excusa? Es el acto mediante el cual el propio juzgador de manera voluntaria y oficiosa se aparta del conocimiento de una causa al advertir que se encuentra incurso en alguna de las razones legales establecidas que comprometen su imparcialidad. Es un deber legal y ético del juez, no es una facultad discrecional. En el artículo 23 del Código Orgánico General del Proceso, que habla sobre la procedencia, la o el juzgador deberá presentar su excusa en términos de 2 días ante la autoridad competente cuando se encuentre en curso en alguna de las causas señaladas en el artículo 22 del mismo código. ¿Qué es la recusación? Asimismo, en el artículo 23 del Código Orgánico General de Procesos, a falta de excusa, podrá presentarse la demanda de recusación que obligue a la o al juzgador apartarse del conocimiento de la causa. Entonces, la recusación es el mecanismo procesal a través del cual una de las partes solicita que el juzgador se aparte del conocimiento de la causa cuando éste no lo ha hecho voluntariamente. Es el control externo que ejercen las partes sobre la imparcialidad del juez. Esto es todo lo que puedo decir. A continuación sigue mi compañera Noelia. 1.4. Finalidad procesal. En este punto vamos a explicar que ambas instituciones garantizan el principio de imparcialidad judicial, en el cual tiene un punto esencial que es el debido proceso estipulado dentro del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual su objetivo principal es buscar que el juzgador no se incline al tomar un proceso por cualquier motivo, ya sea interés personal, familiar, económico, en el cual tome una decisión que no sea favorable para ninguna de las partes y además que no esté estipulado en la ley. También es importante el artículo 75 de la Constitución que nos habla sobre el acceso a la justicia. Tenemos el punto 1.5, causales de la excusa o recusación estipulado en el artículo 22 del COGEP. Primero que nada, nos habla que son causas de excusa o recusación de la o del juzgador dependiendo de los siguientes numerales. 1. Ser parte del proceso. 2. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o de sus defensores. Tercero, ser pariente hasta cuarto grado de consanguinidad. Y segundo, por afinidad de una de las partes o sus representantes legales. Cuarto, haber conocido o fallado en otra instancia el mismo proceso que se está ventilando u otra conexa también. 5. Retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos a su competencia. Sexto, haber sido representante legal, mandatario o procurador, apoderador o una de las partes o sus representados. 7. Haber manifestado opinión o consejo demostrándoles sobre el proceso que llega a su conocimiento. Octavo, tener o haber tenido un proceso con alguna de las partes o sus parientes de cuarto grado de consanguinidad o de segundo de afinidad. Noveno, haber recibido de alguna de las partes del derecho contribuciones, bienes o valores o servicios. 10. Tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente. 11. Tener con alguna de las partes o sus defensores una amistad íntima o enemistad que sea manifestada. 12. Tener interés personal en el proceso por tratarse de sus negocios o de su cónyuge o familia o parientes que sean cercanos al juzgador. A continuación, mi compañera Michelle Ochoa. Ahora vamos a abordar los pasos para presentar la excusa o la recusación. Bueno, los pasos para que un juez presente su excusa. El primer paso sería identificar el causal primeramente. El juez debe identificar que se encuentre dentro de alguna de las causales previstas en la ley. Por ejemplo, si descubre una de las partes familiar suyo o si tiene interés personal en el resultado del proceso. En ese momento nace su obligación ética y jurídica de apartarse del proceso. Como segundo paso sería la presentación de la excusa. El juez presenta por escrito su excusa ante la autoridad competente. En el escrito debe explicar claramente la causal, fundamentar jurídicamente su decisión y justificar por qué no puede conocer la causa. Aquí es importante recalcar que la excusa no es opcional. Cuando existe una causal legítima, el juez tiene el deber de actuar con transparencia y con imparcialidad. El tercer paso sería sustentar el incidente. La excusa se tramita como un incidente por separado. Eso significa que se analiza independientemente, pero el proceso principal no necesariamente se suspende. La finalidad es evitar retrasos innecesarios en la administración de la justicia.
Como cuarto paso sería pues el juez competente o el superior jerárquico que debe analizar la excusa y resolver si acepta o no la solicitud. La ley establece que esta resolución debe emitirse dentro del término de 3 días. Como quinto paso pues sería el reemplazo del juez. Si la excusa es aceptada por la autoridad competente, el juez se aparta definitivamente del caso y se designa un juez sustituto o subrogante para continuar con el proceso. Esto garantiza que el juicio siga siendo conocido por una autoridad imparcial. Los pasos para presentar una recusación, en cambio, como primer paso, debe existir una causal legal también. La parte interesada debe verificar que existe una causal establecida expresamente en la ley, porque no se puede recusar a un juez por simple inconformidad. La recusación debe basarse en las causales del artículo 22 del COGEP o el artículo 572 del COIP. Como segundo paso, se debe presentar la demanda de la recusación. La recusación se presenta mediante una demanda o petición formal, y en este escrito debe identificar la causal, explicar los hechos y acompañar las pruebas que justifiquen la recusación. Además, debe cumplir los requisitos legales establecidos en el artículo 142 del COGEP. Como tercer paso, pues se califica la demanda. El órgano competente revisa si la demanda cumple los requisitos legales y si la recusación es admitida, se suspende la competencia del juez recusado. Sin embargo, existe también una excepción. Cuando la causal es por un retardo injustificado, la suspensión opera únicamente si la recusación es aceptada. Como cuarto paso, pues se convocaría una audiencia. Luego de que se convoca la audiencia, en esta diligencia la parte recusante expone sus argumentos, el juez recusado ejerce su derecho a la defensa y se practican las pruebas correspondientes. Los artículos 27 y 28 del COGEP regulan esta etapa. Como quinto paso, pues se emitiría una resolución y finalmente la autoridad competente dicta resolución. Tanto puede aceptar la recusación o rechazarla. Si la recusación es aceptada, el juez pierde competencia y el proceso pasa a conocimiento de otro juzgador. Y si la recusación es negada, el juez continúa pues conociendo la causa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los efectos jurídicos de suspensión de competencia y subrogación. En el artículo 25 del COGE, la recusación no suspenderá el progreso de la causa principal una vez citada en el término de las 24 horas. Se suspenderá la competencia del juez. La autoridad competente deberá nombrar a quien subrogre el juzgador recusado en el término de las 24 horas. Sin embargo, una vez que la demanda de la recusación es citada dentro del término de las 24 horas, se produce la suspensión de la competencia del juez recusado, quien ya no podrá seguir actuando dentro del proceso hasta que se resuelva la recusación. Posteriormente, la autoridad competente deberá designar al juez subrogante dentro del término de las 24 horas con la finalidad de garantizar la continuidad del proceso y así evitar retrasos innecesarios y de administración de justicia. Entre los principales efectos jurídicos se encuentran la causa principal continua del trámite como la regla general, la citación de recusación, el juez recusado pierde en sí provisionalmente la competencia, también se designa un juez subrogante para continuar el conocimiento de la causa. La audiencia de la recusación debe en sí realizarse dentro del término de 2 días conforme al artículo 28 del Código. Todo este procedimiento en sí busca proteger el principio de imparcialidad judicial y así garantizar a las partes de las juzgadas en una autoridad objetiva e independiente. Muy buenas noches con todos los presentes. Por disposición de la señora jueza, se va a instalar la audiencia de recusación dentro de la causa número 11-201-2025-00342. Se deja en constancia de la presencia de la doctora María del Cisne López, abogada de la parte actora, el doctor César Benítez Flores, abogado de la parte demandada, y del doctor José San Martín en calidad del juez recusado, dentro de la causa principal. Señora jueza, existe el quórum legal correspondiente, por lo que la audiencia puede instalarse. Gracias, señora secretaria. Muy buenas noches con todos los presentes. Esta autoridad declara instalada la audiencia de recusación conforme lo establecido en el artículo 28 del COGEP, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Se concede la palabra a la parte de la defensa de la parte actora para que exponga los fundamentos de la recusación planteada. Gracias, señora jueza. Muy buenas noches con todos los presentes en esta audiencia. Comparezco en representación de la parte actora dentro de la causa principal y fundamento la presente recusación en la causal prevista en el numeral 11 del artículo 22 del Código Orgánico General de Procesos, referente a la amnistía íntima entre el juzgador y una de las partes procesales. La recusación se presenta en contra del doctor José San Martín, quien debía conocer la causa principal debido a la relación cercana y de amistad que contiene con la parte demandada, situación que genera duda razonable respecto a su imparcialidad, señora jueza. Muy bien, conforme a derecho, esta autoridad concede la palabra a la parte actora para la oportunidad de enunciar y presentar sus elementos probatorios.
Gracias, señora jueza, por la apertura. Como elementos probatorios presentamos fotografías obtenidas de redes sociales, donde se observa al juez recusado compartiendo reuniones sociales con la parte demandada. Capturas de publicaciones públicas e interacciones frecuentes que mantienen ambas partes. Documentación impresa que evidencia la relación cercana existente entre el juez recusado y la parte demandada, señora jueza. Por todo lo antedicho, solicitamos que estos elementos sean incorporados y valorados conforme a derecho. Muy bien, se aceptan las pruebas. Por favor, se concede la palabra al abogado de la parte demandada para que ejerza su derecho a la contradicción. Gracias, señora jueza. Buenas noches con todos los presentes. Señora jueza, la recusación planteada carece de fundamento suficiente. Las pruebas presentadas únicamente evidencian reuniones sociales públicas y no una amistad íntima en los términos que exige el artículo 22, numeral 11 del Código Orgánico General de Procesos. Por lo tanto, solicito que la recusación sea rechazada y que el doctor José San Martín continúe conociendo la causa principal, señora jueza. Muchas gracias. Muy bien. El juez recusado desea pronunciarse. Claro, por supuesto, señora jueza. Bien, tiene la palabra. Sí, señora jueza. Debo indicarle que conozco la parte demandada por coincidencias en actividades sociales y profesionales. Sin embargo, niego que exista una amistad íntima que comprometa mi imparcialidad. Mis actuaciones siempre se han realizado conforme al derecho y bajo el principio de objetividad judicial. Gracias, señora jueza. Muy bien, escuchadas las intervenciones de las partes y valorando los elementos probatorios incorporados dentro de esta audiencia, esta autoridad considera que la recusación tiene como finalidad garantizar la imparcialidad judicial y la confianza de las partes en la administración de justicia. En el presente caso, las pruebas aportadas permiten advertir una relación cercana entre el doctor José San Martín y la parte demandada, situación que genera duda objetiva respecto a la imparcialidad requerida para conocer la causa principal. Por las consideraciones expuestas, esta autoridad resuelve aceptar la recusación planteada por la parte actora. En consecuencia, se suspende la competencia del doctor José San Martín dentro de la causa principal y se dispone la designación del juez subrogante correspondiente, conforme al artículo 25 del COGEB. Por favor, señora secretaria, notifica y cúmplase. Se declara clausurada la presente audiencia. Queda sentada la razón correspondiente, se da por finalizada la audiencia, siendo a las 8 horas del día de hoy. Muchas gracias. El tema que voy a compartir son sujetos procesales que están dentro del COGE desde el artículo 30 al 33. El artículo 30 dice quienes están dentro y son sujetos procesales que proponen la demanda y contra quienes se la intenta son parte las personas naturales, las personas jurídicas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y la naturaleza. El artículo 31 dice que toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley. Las y los adolescentes pueden ejercer directamente acciones para la protección de sus derechos. El artículo 32. Los niños y niñas y adolescentes comparecerán por medio de su representante legal bajo la patria potestad. Representante, el padre o la madre. El artículo 33. Cuando la parte sea una persona jurídica, debe ser representada por su representante legal o jurídico. En acciones laborales podrá dirigirse contra quienes ejerzan funciones de dirección o administración aún sin poder escrito. ¿Consideran que las recusaciones en Ecuador se utilizan legítimamente o muchas veces como estrategia dilatoria? Realizar mi criterio jurídico. En el sistema procesal ecuatoriano, la recusación se denaturaliza con frecuencia al ser utilizado como una estrategia dilatoria para suspender las competencias del juzgador y retrasar las resoluciones de las causas. Si bien su fin es legítimo, es garantizar la imparcialidad judicial conforme al debido proceso. El abuso de este recurso satura la administración de justicia. Para mitigar este uso abusivo, el Código General de Procesos, el COGEM, impone sanciones pecuniarias y multas a los abogados que actúen de mala fe. Por lo tanto, es imperativo que los jueces califiquen la procedencia con rigor, evitando que un mecanismo de protección de derechos se convierta en una herramienta de impunidad o retardo injustificado. En mi opinión, desde una expectativa constitucional, la recusación es una expresión directa del derecho a ser juzgado por un juez, imparcial obviamente, consagrado en el artículo 76 de la Constitución que nos habla sobre el debido proceso. Su uso legítimo es indiscutible, la verdad, ya que el juzgador incurre a causales concretas y verificables, que debe estar estipulado y obedecido en el artículo 22 del propio COGEP. El problema no está en la institución en sí, la verdad, es que existe una falta de un control
que es obligatorio, ya porque no trata con una seriedad de las causales invocadas que son y deben ser necesarias, ya que en muchos casos las partes presentan las recusaciones fundamentando los hechos y ambiguos o que sean difíciles de probar, como la amistad íntima o enemistad que se lo manifiesta, sabiendo que solo es un trámite de la audiencia, pero en algunos casos no se lo concreta y no se puede mejorar este proceso. Y ya que genera un efecto dilatorio suficiente para que sus intereses procesales no sean escuchados en pequeñas palabras. Por eso se da una desnaturalización a la institución, porque no se cumple con las normas o leyes estipuladas dentro de un código. Esa sería mi opinión. En mi criterio, el COGEP introdujo importantes salvaguardas para evitar el uso dilatorio de la recusación. La causa principal no se suspende por una sola presentación de la demanda de recusación en el artículo 25 y la suspensión de competencia opera el término de las 24 horas desde la citación. Sin embargo, en la práctica, ese breve periodo es suficiente para interrumpir audiencias ya convocadas o para retrasar resoluciones inminentes. Considero que la reforma en sí se debería avanzar hacia un sistema de admisibilidad previa estricta en el que el juez que conoce la recusación verifique sumariamente si la causal invocada tiene apariencia de veracidad antes de dar un curso de trámite, evitando así las recusaciones claramente infundadas que produzcan efectos procesales. Le doy paso a mi compañera. Respondiendo a la interrogante de si consideraría que las recusaciones en Ecuador se utilizan legítimamente o muchas veces como estrategia dilatoria, desde mi criterio considero que el problema no radica en la figura de la recusación como tal, porque esta es indispensable para garantizar la tutela judicial efectiva y la imparcialidad dentro de los procesos. El inconveniente surgiría cuando las partes hacen un uso abusivo de este derecho procesal y por esta razón resulta importante que los jueces controlen rigurosamente la admisibilidad y la motivación de las solicitudes, sancionando actuaciones de mala fe procesal debidamente cuando corresponda. Analizando el régimen procesal vigente, considero que el COGE establece un equilibrio razonable entre la protección de la imparcialidad y la celeridad procesal. La limitación de 2 recusaciones por causa que indique el artículo 24, la no suspensión del proceso principal que indique el artículo 25 y la audiencia en 5 días que indique el artículo 28 son mecanismos que, bien aplicados, impiden que la recusación se convierta en una herramienta puramente dilatoria. El verdadero problema radica en la aplicación judicial de estos mecanismos. Si el juez que conoce la recusación es riguroso en la valoración de la causal y aplica con prontitud el procedimiento, el defecto dilatorio se minimiza. La institución, por lo tanto, no es defectuosa. Lo que requiere fortalecimiento es la cultura del control judicial sobre su uso abusivo. Eso es todo, compañeros. Eso es todo, mi estimado doctor. Muchas gracias.